Gloria a Dios, su gracia es mayor. Hola, bienvenidos a este canal Yo Discípulo, donde estamos estudiando el discipulado personal. Pues hola. Hola, ¿qué tal, Cristi? Gracias por invitarme. Ahora vamos a ver la lección 6 de la etapa 3 del discipulado. Pues es una continuación de las 5. Las 5 vimos el señorío de Jesús. Y la clase pasada yo les dije que ahora íbamos a ahondar más en las 3 áreas de nuestra vida que tenemos que rendir pues a Jesucristo, ¿no? Así al es. señorío. Entonces la clase se llama las 3 áreas de mi vida que deben rendirse. Bueno, pues entonces pues vamos a comenzar. En esta primera imagen podemos ver cómo estamos conformados todos los seres humanos. Estamos formados por cuerpo, alma y espíritu. Pues el espíritu, que es el círculo rojo, pues recuerden que antes de convertirnos no teníamos nada en el espíritu, estábamos muertos, vivíamos en tinieblas, pero cuando nacimos de nuevo se nos dio el Espíritu Santo, entonces que habita en nosotros aquí en el espíritu. El espíritu es la conciencia de Dios, interactuamos con Dios a través de nuestro espíritu. Después el círculo verde, que es el alma, es la autoconciencia, el yo soy, y donde tenemos la personalidad, el razonamiento, las emociones, la mente, la voluntad y la comprensión. Es el yo interno. Y el círculo negro, pues es el cuerpo físico. Por medio del cuerpo interactuamos con el mundo físico a través de nuestros sentidos. Es el yo externo. Es la conciencia del mundo, yo hago. Y el círculo más externo, que es la línea Punteada. ¿sí? Que es la línea punteada que representa las posesiones, lo que yo poseo, lo que yo tengo. Tenemos cosas y dinero. Eso nos da seguridad. Ahora, pues estas 3 áreas son las áreas en las que somos tentados. Bueno, como pudimos ver, pues en esta imagen que ya conocemos, que ya la hemos visto anteriormente, pues cómo estamos conformados. Y pues en esta lección vamos a ver que en estas áreas pues son las mismas áreas en las que somos tentados. Ahí hubo un poquito de confusión yo cuando el círculo verde. El círculo azul. El círculo azul, sí, cierto. El círculo azul, o sea, el más externo, que son las posesiones, ¿no? Que yo dudé en decir si eran o no las posesiones, porque después vamos a hablar sobre el cerco que Dios tiene pues alrededor nuestro. Entonces me confundí, pero sí, esa raya azul de, ¿cómo se dicen rayitas qué? Discontinuas. Discontinuas, pues sí se representan las posesiones, ¿no? Sí, yo le explicaba, como yo lo he interpretado siempre que veo ese diagrama, le explicaba a Cristi que el hecho de que está punteada, el círculo está punteado, porque no siempre tenemos, o si tenemos no es para toda la vida tenemos, o si no tenemos no es para toda la vida que no tenemos. A veces tenemos, a veces no tenemos. En cambio, el cuerpo, pues el cuerpo lo tenemos, es nuestro, eso es indudable. Y el alma igual. Y nuestro espíritu, que es intocable para las tentaciones, pues ese también está ahí. Pero en cambio las posesiones sí es una área como de discontinuos. Es como yo he entendido que por eso está punteada. ¿Okay? Muy bien, bueno, entonces ahora vamos a ir explicando pues área por área, ¿no? Vamos a empezar con el alma, es esta, ¿no? Sí. Con el alma, que es el entendimiento. Ya que vimos cómo estamos conformados y en qué áreas somos tentados, ahora vamos a ver por qué debo rendir esas áreas al señorío de Cristo. ¿Por qué debo rendir mi alma? Bueno, el alma es el yo interno, es quien yo soy, y ahí se encuentra mi entendimiento.
Y las escrituras que vamos a leer es Filipenses 2 del 5 al 8, Jeremías 10, 23 y Mateo 11 del 28 al 30. Las escrituras que nos ayudan a entender por qué es necesario rendir nuestra alma están en Filipenses 2 del 5 al 8, que es: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo. En Jeremías 10:23, la palabra dice: yo sé bien, Señor, que nadie es dueño de su vida, ni nadie puede por sí mismo ordenar sus pasos. Y en Mateo 11, del 28 al 30, es cuando el Señor nos invita a que tomemos su yugo. Dice: acepten el yugo que yo les pongo, porque es ligero y mi carga es suave. Así es, entonces pues las escrituras nos invitan, ¿no?, a que tengamos una actitud, pues como Cristo tuvo una actitud de siervo. Y como ya sabemos, pues que fuimos comprados, que ya no somos dueños de nosotros mismos. Y pues Él nos dejó ejemplo para todo. Así es, y pues que aceptemos su yugo. Es por eso que debemos de rendir nuestra alma o entendimiento. Así es. Ok, continuamos con el cuerpo. ¿Por qué debo rendir mi cuerpo? Mi cuerpo es mi yo externo, con lo que yo hago, es mi físico. Y las escrituras que vamos a leer es Romanos 6, 13 y 19 y Romanos 12 del 1 al 2. Y estas escrituras dicen, Romanos 6, 13 y 19: no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Y Romanos 12, del 1 al 2, dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Muy bien. Pues esa está muy clara, ¿no? Sí, muy bien. Continuamos con las posesiones. ¿Por qué debo rendir mis posesiones? Pues mis posesiones es todo lo que tengo. Y las escrituras son Lucas 14:33, Lucas 18 del 28 al 30 y Lucas 12:15. Empezamos con Lucas 14:33. Cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Lucas 18, del 28 al 30 dice: Pedro dijo: nosotros hemos dejado nuestros hogares para seguirte. Así es, respondió Jesús, y les aseguro que todo el que haya dejado casa o esposa o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios, recibirá mucho más en esta vida y tendrá la vida eterna en el mundo que vendrá. Y en Lucas 12:15, la palabra dice: y luego dijo: tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tienen. Así es. Y está claro, ¿verdad? Sí. Está claro porque el aferrarnos a las cosas distorsiona mucho de nuestro entendimiento y mucho de nuestra voluntad. Entonces, por eso es un requisito, ¿verdad? Y aunque aquí no viene la escritura que nos habla de que Él se despojó absolutamente de todo, siendo Dios, se despojó de su deidad, pero eso lo hemos visto en clases pasadas. Él se despojó absolutamente de todo, todo absolutamente. Y que eso no quiere decir que esté mal o que tengan posesiones, No, porque a no, veces claro. pues Dios
pues Dios nos bendice, ¿no? Pues Ujú. con un carro, con una casa o no sé, pero pues para bendecir a otros, ¿no? Sí, y mira, yo siempre que hablamos de este tema, de estos puntos, siempre me imagino una persona que está con las manos, por decirte, una vajilla. Traes tu vajilla aquí en los brazos, pero en eso ves que se está cayendo el bebé de la silla. ¿Qué haces? ¿Dejas que se caiga el bebé o avientas la vajilla? Entonces, es una manera de que nosotros veamos que no lo más importante no es lo que yo traigo entre manos, lo que yo tengo, lo que es mi tesoro preciado. O sea, tenemos que extender la vista más allá de lo que es mío para poder ver en la periferia lo que otros necesitan, la manera en que yo puedo brindarles mi ayuda, mi apoyo, aún dándoles de lo mío, etcétera. Y más que nada, Cristi, porque es el ejemplo que el Señor nos dejó. Se despojó de todo, lo más valiosísimo de todo. O sea, puede ser algo más grande que ser Dios, algo más grande que estar sentado en el trono que rige el universo. O sea, y sobre todo, pues que no se vuelva tu Dios, ¿no? Exacto, O exacto. sea, por ejemplo, pues los carros o el dinero. Sí. Y pues nosotros sabemos, todos hemos oído historias de personas que pierden capital y se quitan la vida. O pierden, no sé, otra cosa y renuncian a su matrimonio. Se desbarata el matrimonio porque se convirtió eso que perdieron en lo que realmente los unía, lo que realmente tenían y no se tenían uno al otro. Entonces, esto es un área. Por eso yo también por eso llegué a la conclusión de que está punteada por eso. Nosotros también tenemos que estar abiertos y entender que a veces voy a tener y a veces puede ser que no tenga. O si no tengo, bueno, ya llegarán los tiempos en que puedo tener, pero que esa no sea la envoltura de mi existencia. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo ves? Te quedaste muy pensativo. Ajá, ajá, es que de ahí se puede malinterpretar muchas cosas, ¿no? Sí. O porque, por ejemplo, pues tú puedes ser bendecida económicamente, como, o sea, pues por ejemplo, ay, no que yo sea rica, tenga mucha, no, No me pero, habías dicho. no, pero, o sea, yo pues gracias a Dios, pues tengo unos padres, o sea, ¿no? Pues muy dadivosos y así que si yo quiero algo, que si yo pido algo, ¿no? Y que así era antes, ¿no? Yo quería una bolsa de marca y me la compraban y todo. Entonces, ahorita, por ejemplo, que yo me convertí y todo, o sea, yo puedo hacer lo mismo y me la van a comprar. Si yo quiero un carro, papá, y si yo, papá, es que yo quiero un carro del año, es que yo quiero un carro del año. O sea, me compra el carro, estoy segura. Pero ahora ya no es, o sea, por ejemplo, ya no es mi prioridad, por ejemplo. Porque tú misma ya no te mides ni con la marca, ni Ajá, con a eso iba, que o era sea, de lo que tú te ajá, o aferrabas, sea, ¿no? ahora yo sé que yo puedo tener una bolsa, igual me sirve, digo, bonita, tampoco, como pobrecita, pues, pero ya no es mi prioridad que sea de marca, o sea, mi motivación ya es otra, pues, o un carro, pues mi carro que sirve todavía, como para qué quiero, claro que me gustaría tener un carro nuevo y un carro del año, pero por ejemplo, no sé, si tuviera el dinero para eso, por ejemplo, ahorita pues yo lo invirtiera en otra cosa, por ejemplo, o sea, por ejemplo, quiero mi casa, ya la motivación cambia o no sé si me expliqué, ¿no? O sea, Sí, que ya tu motivación no sea, por ejemplo, tener para que todos vean que yo tengo un carro bien padre y el más nuevo y o sea, como el presumir o para que vean, para lo externo, sí, pues, y es que, mira, Cristi, esto se puede asociar igual con el punto anterior, el cuerpo. Son las fortalezas que la gente usa para asimilarse a sí mismos y darse valor. Por ejemplo, también sabemos que hay personas que gastan una fortuna en arreglarse el cuerpo y a veces hasta atentan contra su salud y a veces hasta las relaciones interfamiliares se dañan mucho por esa obsesión que se llega a hacer, ¿no?
de que tengo que estar a lo máximo Ajá, de perfecta mi cuerpo. Y por eso el Señor nos dice, te conviene que rindas esas áreas a mí, porque son las áreas que el enemigo usa y nuestra propia naturaleza carnal, son las áreas sensibles a que nosotros no tomemos en cuenta a Dios y hagamos las cosas pensando que nosotros vamos a armarla mucho mejor para nosotros ser, ¿verdad? Porque yo soy, porque yo tengo, porque yo sé que son las áreas, pues. Y más adelante lo vamos a explicar con más claridad. Bueno, entonces continuamos. El estar convencidos que Dios es absolutamente soberano sobre todas mis circunstancias me ayuda a rendir estas tres áreas al señorío de Cristo. Y las escrituras son 1 Corintios 10:13, Romanos 8:28 y 1 de Juan 5:18. Vamos a leer las escrituras. Sí. ¿Ya estamos? ¿Ya? Ah, no me di cuenta. Primera de Corintios 10:13. Ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que pueden soportar. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar, porque Dios les dará la salida. En Romanos 8:28, la palabra dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Y en 1 de Juan 5:18, la escritura dice, sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Muy bien. Entonces, Y aquí pues algo bien claro que porque parece como que si Dios fuera el que nos tentara, ¿no? no, Pero no es así, ¿eh? absolutamente no. Porque somos tentados de nuestras propias concupiscencias o pues sí puede ser el diablo, pero Dios no tienta, sino que dice ahí que Él nos da la salida o Él permite que seamos tentados Con un propósito que vamos a ver más y que adelante. siempre pues es para bien, para nosotros que lo amamos y que somos sus hijos. Así es. Bueno, continuamos. En esta imagen podemos ver que alrededor de estas tres áreas Dios proporciona un cerco de protección. Esta parte la asocio mucho con la última escritura, Cristi, donde dice que Dios nos mantiene protegidos y el maligno no nos puede tocar. El maligno no se mueve sin el permiso de Dios. O sea, él no actúa de que se le ocurre y ¡ay! Agarró descuidado a Dios y nos sorprendió. Definitivamente Dios le permite con un propósito y eso lo podemos ver en la vida de Job. En el libro de Job, en los capítulos 1 y 2, Cristi, Dios permitió que Satanás entrara gradualmente a las dos primeras áreas de la vida de Job. O sea, las posesiones Ajá, y el cuerpo. y el cuerpo, así es. Y gradualmente no fue todo de un golpe. Fue primero una parte y luego la otra. Entonces, nosotros, ¿cuál debe ser nuestro pensamiento cuando viene una tentación, una prueba? Pues mientras Dios me transforma, debo estar dispuesto a entregar estas tres áreas al señorío soberano de Dios. Si yo me mantengo con esa mentalidad de estar rendida y confiando en que Él me protege y que Él tiene un propósito, voy a pasar muchísimo más rápido la prueba y voy a salir aprobada, que es lo importante. Lo que Dios haga y cómo lo haga conmigo mientras paso ese tiempo es lo que va a determinar cómo voy a salir de la prueba. Y es cuando yo me voy a convencer de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, Y que para esto también, me imagino yo, o sea, que tiene que haber un antes, ¿no? Una preparación, pues, por ejemplo. no, definitivamente. O sea, pues
pues si ya como hijos de Dios, pues tenemos que ser obedientes, que tú tienes que tener una relación con Dios, tú tienes que estar en la palabra, tú tienes que estar en oración para cuando estas, como dice la Escritura, para cuando llegue el día malo. O sea, que nos tenemos que estar preparados, pues con todo esto para estar fuertes a la hora de la, porque es, pues si de por sí es difícil, ¿no? Es difícil, pues la tentación es difícil, pues cuando estamos en una tribulación y todo, pues más difícil si no estamos con Dios, si no estamos conectados, si no estamos permaneciendo, si no estamos preparados, pues para eso, pues cómo vamos a enfrentar o cómo vamos a salir victoriosos de. Digo que igual puede ser que sí, porque a la hora de la tribulación, pues que, Nos acercamos a Dios. ajá, que nos acerquemos, pero pues qué mejor si ya llegamos fortalecidos y Sí, bueno, la palabra lo dice claramente, que no vamos a ser tentados más allá de lo que podemos resistir. Dios sabe cuál es nuestro punto de quiebre. Y si Él permite que lleguemos a ese punto de quiebre, volvemos a lo mismo. Va a haber un motivo divino detrás de esto, manejado por Él y con la victoria asegurada, porque Él nos va a ayudar, ¿verdad? En la historia de Job, bueno, el libro de Job se caracteriza mucho por, pues mi mamá me acuerdo que me decía, ay, que Dios me dé la paciencia del santo Job, ¿no? Se hace mucho énfasis en el sufrimiento y la paciencia. Pero más bien, Cristi, debiéramos tener una visión del libro de Job, de lo importante que es cómo Dios moldea a sus hijos en esos momentos de sufrimiento y de paciencia, ¿verdad? La más grande lección de este libro y de esto que estamos viendo es cómo Él nos moldea. Él nos moldea. Entonces, si desde el principio tenemos esto en mente, que es para moldearnos, y a lo mejor sí, va a haber lija y va a haber martillito, pero es para moldearlos a la imagen de su Hijo y para que su nombre sea glorificado, para que nos demos cuenta que su palabra y el Evangelio y el Espíritu Santo y su amor son verdaderos, son reales, se hacen manifiestos en nosotros y pueden ser comprobados por la gente que nos rodea, porque esa es una de las cosas que se logra en el libro de Job. No nada más fue para Job, sino para sus amigos. ya lo que yo me refería, otra vez voy a regresar a eso, ¿no? Ya es que yo me, ¿no? Con algo, a de estar preparados, que si por ejemplo, o sea, yo soy débil en algo y se me presenta la tentación. Si yo no estoy preparada o si yo no estoy meditando en la palabra, si yo no estoy en oración, si yo no tengo una relación, si no estoy permaneciendo, o sea, yo voy a caer y voy a pecar. Y sin luchas, además. O sea, simplemente vas a caer en el hoyo. Ajá. Digo, igual eso pues me va a traer a. Pero yo digo, pues muchas veces nos frustramos. ¿Por qué? ¿Y por qué yo no puedo? ¿Y por qué yo sigo cayendo? ¿Y por qué yo sigo cayendo? Pues como me pasaba a mí. Pues y hasta que pues entendí por qué, porque me metí a estudiar la palabra, porque entendí que cómo debería de ser mi relación con él. Entonces ahora, no digo que, uy, ya estoy, ya no caigo para nada. Pero ya cuando se presenta la tentación, o sea, aunque me cuesta pero, pero por ejemplo, pues, este, Te concentras en cómo librarla. No te ajá, concentras ay, es que allá está lo que quiero. Te concentras en cómo librarla, porque tú has experimentado. o al mismo tiempo cuando estás en esa lucha y todo, o sea, ya no es, sí, pobrecita yo, y ajá, pero se te viene, o sea, a la cabeza lo otro, o sea, o lo que dice la palabra se te viene y dice, o sea, como yo acabo de tener pues una lucha muy, 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 muy fuerte, hace, no sé, un día, 2 días, y aunque yo quería y en momentos hasta me daba lástima yo, porque decía, pobrecita, ya no tengo vida, ya no tengo nada, ya no voy a tener amigas ni nada,
pero, o sea, y llegan a la cabeza, o sea, así como los dardos del maligno y todo, ¿no? Pero así llegan, pero cosas de la palabra de Dios, o sea, yo que se me contestaba a todo lo que yo estaba diciendo, ¿no? Decía, ya no voy a tener amigas, mis amigas se van a burlar, ya no voy a quedar bien con ellas, entonces se venía. Pues que no puedes quedar bien con dos señores, ¿no? O sea, o a quién, o a uno o al otro. No, pues yo quiero a Dios, ok. Y luego otra cosa que decía, Ay, muchas cosas no se me quedó. pues decía otra cosa y de repente, pum, la palabra, no, pues no. Ya hasta que pude, o sea, y bien difícil y todo, pero ya pues hasta que pude ya decir que no y ya que Y, y y, se va de la mente. y la paz te invadió. Ajá. Fue un momento de Que lucha, descansas y sí, todo, y terminas como cansado casi en como verdad. asfixiada. Ajá. Y digo, ay, me voy a dormir Cayó. un rato y me voy a acostar. Así como si hubieras de verdad así peleado, luchado y eso. Pues sí, está bien. Pero no, pues es que digo, sí, No, sí, es es que bien sí difícil, cuesta pero sí, trabajo, sí pero por eso cuesta digo, si trabajo. no estamos preparados, si no estamos, Si no hay si almacén, si si no así hay es difícil, almacén y no ajá, hay almacén o sea, de la palabra de Dios, ¿de dónde echamos mano? si así es difícil, pues sí, pues más difícil, pues vas a caer, pues vas a caer. Muy bien, ay, esto sube. Mi muchachita. Valiente. Punto número 1. Job era un hombre que tenía pasión por Dios. Job 1:1 y Job 23:12. Punto número 2. Dios había bendecido enormemente a Job. Job 1, 2 y 3. Job 1:1. En la región de Uz había un hombre recto e intachable que temía a Dios y vivía apartado del mal. Este hombre se llamaba Job. Y en Job 23:12, Job dijo, he atesorado sus palabras más que la comida diaria. Ya está, en ese punto lo que yo decía, ¿no? Ujú. Pues ahí está diciendo Job, o sea, tenía una relación con Dios, conocía a Dios y decía ahí, pues atesoraba su palabra más que la comida diaria. Así es. Y en Job 1, del 2 al 3, dice que le habían nacido 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era el hombre más importante de todos los orientales. Y ahí vemos el otro punto de que estábamos hablando hace un momento, pues que Dios sí quiere bendecirnos y, o sea, no es malo tampoco que tengamos, Cosas. ajá, cosas, pero pues que se las rendamos a Él. Bueno, vamos a continuar. Punto número 3. Dios tenía un cerco de protección alrededor de Job y todo lo que le pertenecía. Esta barrera representa la soberanía de Dios, contra la cual el enemigo es impotente. Este mismo cerco rodea a cada creyente. Job 1 del 8 al 10 y 1 de Pedro 5:8. Pues en Job 1, del 8 al 10, dice, Jehová dijo a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado tú de protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? Entonces, pues no por nada te ama y te teme, pues si lo tienes aquí, ¿verdad? Como si fuera un no mérito de Job el guardarse para Dios. Y en 1 de Pedro 5 al 8, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y ahí con esa escritura, pues habla de una tribu de África, ¿no? Porque pone ahí como un león rugiente, pues que en África, pues hay muchos leones y los, pues no sé, hablan Ellos indígenas o construyen, cómo son ellos.
¿Qué son de qué? Pues los que viven allá a las afueras y así, pues, bueno, los nativos, ¿no? Ajá, ajá. Los nativos que viven a las afueras y así, que ponen como un cerco de protección para los animales y pues para ellos, ¿no? Pues en las áreas donde hay leones y pueden llegar ahí a atacar, pues como Sí, protección. a pesar de no ser poblaciones con infraestructura, que podríamos decir, y pues que no, los leones no están encerrados en un zoológico, sino que andan ahí sueltitos, pero ellos han aprendido que haciendo un cerco, hacen cerco de bambú, Ajá, de algo un así. montón de cosas, palmas, etcétera, tiene sus chozos o lo que sea, pero hay un cerco que los protege de los leones. Y pues el león rugiente anda buscando a quien devorar y pues debemos estar alertas y ellos mismos se cuidan de los depredadores. eh, Han aprendido a cubrirse de esa manera con ese cerco y es una manera de ilustrar cómo nosotros, el cerco nos lo tiene puesto Dios, pero debemos estar conscientes de ello. Él nos cuida, Él nos guarda. Y nos podemos salir de ese cerco. No. Y si nosotros nos salimos, es como el que deja a las 99 y va por la que se quiso salir. No empieces con preguntas, ¿eh? Punto número 4. Para que Satanás afligiera a Job, incluso en el área de posesiones, tuvo que pedir permiso de Dios. Job 1, del 10 al 12, Proverbios 21 al 30 y Daniel 4:35. Job 1, 10 al 12. Satanás dijo, has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Entonces aquí nos fijamos en Cristi cómo el enemigo no tenía poder ni derecho en sí mismo para afligir a Job, sino que, o a cualquier otro creyente, ¿no? Sino que solo tenía el poder sobre Job hasta el grado en que Dios se lo había concedido. Satanás ha podido tener poder e influencia en este mundo presente, pero solo al grado que cumple los propósitos de Dios. Es reconfortante saber que la absoluta soberanía y dominio sobre toda la creación únicamente pertenece a Dios. Y ese es un punto sumamente fácil que contesta la pregunta tan repetida que mucha gente se hace, es ¿por qué hay, si existe Dios, por qué hay tanto mal en el mundo? Es un mal que está permitido con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que volteemos nuestro rostro a Dios, que nos volvamos a Él. Desgraciadamente así somos los humanos. Mientras todo está muy bien, ay, andamos como de vacation. Pero cuando las cosas se nos ponen color de hormiga, la mayoría recurrimos, o antes, no sé, recurríamos a Dios, ¿verdad? ¿Cómo le hago? Yo no puedo resolverlo, etcétera. Y aunque estamos conscientes que hay gente que aún así no voltea su rostro a Dios, pero hay un propósito. Y en Proverbios 21:30 no hay sabiduría humana ni entendimiento ni proyecto que puedan hacerle frente al Señor. Daniel 4:35, ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Nos hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. No hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas a sus actos. Esa es una realidad. Háblese de huracanes, háblese de temblores, háblese de lo que se hable, Dios no ignora esos sucesos, ni está ajeno a ellos, ni se le chispotearon, ni le ganó la partida a Satanás, ni se le adelantó. Eso es algo que tenemos que tener mucha conciencia de eso, Cristi, para que nuestro entendimiento de la soberanía de Dios no se empañe, que es muy importante. Continuamos.
Ahora vamos a entrar pues a las 3 áreas en las que fue tentado Job y vamos a empezar con la área de las posesiones. Punto número 5. Dios le concedió permiso a Satanás a entrar por el cerco y afligir a Job en el área de las posesiones, pero le ordenó que no entrara en el área del cuerpo. Job 1, 12 al 19. Y esto es lo que dice. Muy bien, puedes probarlo, dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Del 13 al 15, llegó el día en que los hijos y las hijas de Job celebraban un banquete en casa de su hermano mayor. Entonces un mensajero llegó a decirle a Job, mientras los bueyes araban y los asnos pastaban por allí cerca, nos atacaron los de Sabá y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo a usted. En el versículo 16, no había terminado de hablar este mensajero cuando uno más llegó y dijo, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a los criados. Solo yo pude escapar para venir a contárselo. Y en el verso 17, no había terminado de hablar este mensajero cuando otro más llegó y dijo, unos salteadores caldeos vinieron y dividiéndose en 3 grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Y del 18 al 19, la palabra dice, no había terminado de hablar este mensajero todavía, cuando llegó otro y dijo, los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos ellos, cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas, y la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. ¿Qué tal? Toditito lo que él poseía. Y vamos a... Punto número 6. A pesar de que Job fue aplastado, perplejo y confundido por las aflicciones, Job había reconocido desde hacía mucho tiempo que Dios es el justo, soberano Señor sobre toda la creación, incluyendo todo lo que Dios le había dado. Su respuesta fue la evidencia de esa convicción. Job 1, del 20 al 22. Y esos versículos leen. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Qué fuerte, ¿no? O sea, que es la manera de responder. Y es cuando tienes esa conciencia de que a Dios no se le escapa nada. Pues sí, pero perder todos sus hijos y todo, Ujú. y no decir absolutamente nada, pues. Porque sabía que Dios ¿Por estaba en qué? control. ¿Por qué Dios me los quitó? ¿Por qué? Si yo soy tan buena, si yo. Bueno, es lo que haríamos, pero no Por fue eso lo que digo, hizo pues ya Job. sé, ya sé. Job dijo, tú me lo diste y tú me lo quitaste. Y lo que acabamos de ver en el recuadro, ¿no? Su respuesta fue la evidencia de que él realmente tenía una clarísima conciencia de la soberanía de Dios. Ahora vamos a pasar al área del cuerpo. Punto número 7. Habiendo perdido la batalla en el área de las posesiones, Satanás volvió a pedir permiso para afligir a Job en el área del cuerpo. Dios le concedió a Satanás permiso para entrar en el área del cuerpo físico, pero le ordenó que no entrara más adentro en el área de la mente y el alma. Job 2 del 1 al 7. Y esto se pone más interesante. Job 2, 1 al 5. Un día, los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job, el mejor hombre de toda la tierra?
Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Satanás respondió al Señor: piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende tu mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Y en el verso 6, muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Punto número 8. Job estaba una vez más perplejo por los acontecimientos, pero tal como había hecho con sus posesiones, Job había concluido mucho antes que Dios es el legítimo Señor soberano sobre toda la creación, incluyendo su cuerpo, y otra vez su respuesta fue la prueba de esa convicción. Job 2, del 8 al 10. Y la respuesta de Job se lee así. Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Su esposa le reprochó: ¿todavía mantienes tu integridad firme? Maldice a Dios y muérete. Job le respondió: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Y durante los siguientes 29 capítulos, o sea, del 3 al 31, Job se defiende contra las acusaciones de sus 3 amigos, que todos decimos, amiguitos, ¿no? Le estuvieron echando ahí tierra. Y ahora pasamos al área del alma. Punto número 9. Dios quería enfocar la atención de Job en un error que tenía en el área de su mente. Dios usó a Eliú, un joven que había estado escuchando el debate, para exponer el orgullo espiritual de Job. Capítulos 32 al 37. En Job 32, del 2 al 3, Eliú se enojó mucho con Job porque en vez de justificar a Dios, se había justificado a sí mismo. También se enojó con los 3 amigos porque no habían logrado refutar a Job y sin embargo lo habían condenado. En Job 33, del 8 al 12, Eliú a Job le dijo: pero me parece haber oído que decías, al menos eso fue lo que yo escuché, soy inocente, no tengo pecado, estoy limpio y libre de culpa. Sin embargo, Dios me ha encontrado faltas, me considera su enemigo, me ha sujetado los pies en cadenas y vigila todos mis pasos. Pero déjame decirte que estás equivocado, pues Dios es más grande que los mortales. Y en Job 33, 32, Eliú le vuelve a decir a Job: sin embargo, si tienes algo que decir, adelante, habla, porque deseo verte justificado. Y en el 34, del 5 al 6, Eliú continuó: Job alega, soy inocente, pero Dios se niega a hacerme justicia. Tengo que resultar un mentiroso a pesar de que soy justo. Sus flechas me hieren de muerte a pesar de que no he pecado. Y en el 34, 12, Eliú: ni pensar que Dios cometa injusticias. El Todopoderoso no pervierte el derecho. En Job 34, del 17 al 18, el mismo Eliú: ¿puede acaso gobernar quien detesta la justicia? ¿Condenarás entonces al Dios justo y poderoso? Y en el capítulo 34, versos del 35 al 37, Eliú resume: Job no sabe lo que dice, en sus palabras no hay inteligencia. Y aquí, Cristi, pues la manera en que Eliú suave y humildemente señaló el error de Job es un digno ejemplo del libro de Gálatas 1 y 2, donde el Señor nos instruye y nos dice, creo que me estoy adelantando, ¿o no? En Gálatas 6, del 1 al 2, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo al volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación.
Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Aquí, como lo decía el recuadro que nos mostraste antes, Cristi, el problema de Job era su orgullo espiritual. Y sus otros amigos le reclamaban queriendo hurgarle por todos lados para que él confesara su maldad, ¿verdad? Y su pecado. Sin embargo, Eliú le hace ver a Job que no es correcto que él culpe a Dios, o que él prefiera quedar más limpio que Dios o más inocente que Dios, que definitivamente eso no es posible, pero lo fue llevando a una reacción de reconocimiento, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver, lo que sigue. Punto número 10. Dios entonces corrigió a Job directamente. Capítulos 38 al 41. Y punto número 11. Job reconoció su error delante de Dios y se arrepintió. Job 42 del 1 al 6. Aquí es importante, Cristi, que nosotros podamos ver cómo Eliú, que era el inexperto, por ser el más joven, casi se estaba atreviendo a hablar delante de hombres mayores, y él con tacto y con humildad, por su misma condición de ser más joven, él fue llevando a Job a que razonara, que sus argumentos estaban fuera de lugar. Él no le insistió a Job: declárate culpable de algún pecado, Job, porque si Dios te está tratando así es porque algo escondido debes de tener. No le estaba diciendo eso. No, los otros amigos le estaban diciendo eso. Algo escondido debes de tener, porque esto es, no porque seas tan lindo ni tan bueno. O sea que él no creía que Dios lo estaba castigando porque él tenía un pecado o porque algo. Ajá. Eliú no creía eso. No. Eliú simplemente decía: si tú mismo dices que él es sabio, soberano, ¿por qué no admites que también sin motivo de pecado puede hacerte padecer? Entonces, Eliú lo estimulaba a no querer él presentarse más bueno que Dios, ni más justo que Dios. Y ahí fue cuando Job, en los capítulos que no están aquí anotados, que vienen siendo del 34 al 37, ahí en esos capítulos es cuando Job patina un poco y empieza a ir a razonar sus mismos pensamientos y a darse cuenta de que no estaba entendiendo realmente el propósito. O sea, no estaba viendo que había un propósito De su aflicción. de su aflicción. Sus amigos para nada lo veían, y el joven tal vez tampoco lo podía discernir, pero sí podía discernir que Job tenía que hablar de Dios con cordura, y no como que me trae jullido, me trae ganas, ya se olvidó de mí, se está ensañando, ¿verdad? No, esa era la posición correcta. Y me gusta mucho cómo aquí, en el recuadro anterior, nos hacen ver que en Gálatas nosotros tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento de que Dios también nos puede otorgar la oportunidad de hacer razonar a algún hermano que esté patinando en algún asunto, para que no se desenfoque del amor, la misericordia, la paciencia, la compasión y la bondad de Dios, y que hay un propósito, ¿verdad? Entonces, ahora sí voy a leer las escrituras que estabas mencionando, y dice así. Pero en punto número 10. Es que es lo que voy a leer. Ah. Son los versículos que Ujú. voy a leer. Job 38, del 1 al 4. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? En Job 40, del 1 al 2, el Señor dijo también a Job: ¿corregirá al Todopoderoso quien contra él contiende? Que le responda a Dios quien se atreve a acusarlo. Y en Job 48, Dios dijo a Job: ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Qué tal? Tan, 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 tan. Ay, sí, no me lo sabía. Sí, Dios personalmente le responde a Job: hey Job,
Ya te hablaron y te acusaron tus amigos, Eliú está tratando de que reconsideres tu posición delante de mí, que soy el Dios Todopoderoso, y está cerradito, está cegadito. Entonces yo te voy a responder. Y le empieza a decir, ¿verdad? Estás hablando sin sabiduría, y para justificarte tú prefieres condenarme a mí. ¿Cómo te atreves a contender conmigo? ¿De veras te atreves a eso, Job? Y ahí vamos al punto 11. Cuando Job le cae el 20 y reconoce que es lo que nos pasa también a nosotros cuando llegamos, ahora sí que, como solemos decir, ¿no? Llegué al fondo. Llegué al fondo en mi necedad, llegué al fondo en mi dolor, llegué al fondo en mi pecado o en cualquier cosa en las que por algo llegamos al fondo y Dios nos habla ahí para que nosotros comprendamos que hay un propósito de parte de Él que es para bien, como nos lo dice Romanos 8:28. Entonces, si gustas poner el punto número 11, cuando Job reconoce su error, o ya lo vimos. Vimos los dos, el 10 y el 11. Perdón, es verdad. Cuando Job reconoce su error, en Job 42 del 1 al 6, Job respondió entonces al Señor y le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo? Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Dijiste, ahora escúchame, yo voy a hablar. Yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. He aquí una confesión sabia. O sea, hablaba de lo que no entendía. Y había oído de ti y tenía conceptos muy claros de lo que yo creía que era tener tu favor. Pero ahora te veo realmente como tú eres. Y me arrepiento. Y es hermoso. Cuando Dios te habla y te jala y te ve cara a cara y te hace comprender lo diminuto que eres y lo grandioso que es Él, pero cómo así te saca del hoyo, se ocupa de ti, se ocupa de aclararte la confusión, el dolor y lo que sea. Eso es algo realmente maravilloso, maravilloso. Y ahora sí nos vamos al punto 12, ¿verdad? Punto número 12. Dios reprendió a los tres amigos y restauró a Job. Job 42, 7 y 8. Y Job 42, del 9 al 12. Y lo que dice Job 42, del 7 al 8, es esto. Después de que el Señor terminó de hablar con Job, le dijo a Elifaz, el temanita, estoy enojado contigo y con tus dos amigos porque no hablaron con exactitud acerca de mí, como lo hizo mi siervo Job. Así que tomen 7 toros y 7 carneros, vayan a mi siervo Job y ofrezcan una ofrenda quemada por ustedes mismos. Mi siervo Job orará y yo aceptaré la oración a favor de ustedes. No los trataré como se merecen, a pesar de no haber hablado de mí con exactitud, como lo hizo mi siervo Job. Fíjate nada más. No, aquí está la otra hoja. Dice, Job 42, del 9 al 12. El Señor aceptó la oración de Job cuando Job oró por sus amigos. El Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores amigos vinieron y festejaron con él en su casa. Lo consolaron y lo alentaron con todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra, y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio. Y si queremos más de esto del sufrimiento, les recordamos que en la lección
14 de la etapa 1 se trata muy ampliamente el tema del sufrimiento y la soberanía de Dios, para que no estemos peleando con Dios, ¿verdad? Así es. Este recuadro es muy importante que le pongamos mucha atención. Yo les recomiendo que en su pantalla lo hagan grande y lo vayan viendo. Miren, están coloreadas algunas de las filas y algunas de las letras. Lo hicimos del mismo color de la gráfica del círculo para que haya congruencia en que el tener va a estar en azul, el hacer va a estar en negro y el ser va a estar en verde. Ahora, la primera fila y la última que están coloreadas de otro tono, medio durazno, medio rosita, esas son las maneras en que el enemigo se nos acerca a probarnos. Y la parte de abajo es la manera en que nosotros cedemos a esa tentación. Basado en las escrituras que tenemos aquí en la parte superior, donde dice las 3 áreas de tentaciones, pruebas, tribulaciones y sumisión. En Génesis 3:6, donde se llevó a cabo la tentación del Edén, en el verso 6 dice, al ver la mujer que el árbol era, ¿qué era? Agradable a los ojos, o sea, lo quiso tener, y bueno para comer, quiso satisfacer su hambre, hacer la masticación y lo que fuera, ¿verdad? Y deseable para alcanzar la sabiduría, ella quería ser como Dios. Entonces se dio y se tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió. Eso es en Génesis 3:6. Fíjense cómo nos podemos ver. En cuanto a posesiones, se le hizo agradable a los ojos, o sea, lo quería tener. Despertó sus apetitos para sus fuerzas, su belleza y su salud. Por eso se lo quería comer. Y alcanzar la sabiduría, ahí tocó los rasgos de su personalidad, el entendimiento, sus emociones, el intelecto, la razón, entró el orgullo, se le activó la mente y se le torció la voluntad. Cuando ella comió, todo eso que ella tenía, pero lo tenía sujeto a al señorío de Dios en el Edén, se perdió y entonces al caer le fue abierto, se le fue activado, como quien dice, la independencia de Dios y el orgullo. Ahora, en Lucas 4, del 1 al 12, la tentación se presentó de esta manera. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el enemigo lo tienta en el área de tener, cuando le dice, luego lo llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo, a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, si tú, postrado, me adoras. Todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Aquí que vemos que el enemigo trató de tocar su deseo de poseer. Sin embargo, la columna de abajo, si lo ven, está en blanco. ¿Por qué? Porque el Señor no cayó en la tentación, Él no pecó. Él dijo todo, bueno, no dijo, ¿verdad? Pero sabiendo que Él era realmente dueño de todo, dice, ya me voy a andar inclinando a adorarte, pero para nada, solo a Dios voy a servir. Que eso es palabra de Dios. Entonces, aquí volvemos a ver cómo si tú te defiendes con la palabra de Dios, es muy difícil que caigas. Y luego lo tienta en el área de hacer. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respondiendo, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios.
igual. Vemos en la columna de abajo que no hay pecado, no cayó él en la tentación, sino que con la misma palabra le refutó al enemigo. De manera que aunque le quiso despertar el apetito para renovar sus fuerzas y que su salud no se quebrantara y se repusiera, él no accedió, no fue independiente de Dios y resistió con la misma palabra. En el versículo 4:9 dice, en el área del ser lo quiso tentar de esta manera. Lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y vuelvo a hacer hincapié. No fue estimulada ni la personalidad, ni el entendimiento, ni las emociones, ni el intelecto, ni la razón, ni la mente, ni la voluntad del Señor. No cayó en el orgullo y, por lo tanto, la parte de abajo está vacía, porque no accedió a la tentación. O sea, él se mantuvo sujeto a Dios, no independiente de Dios, y se mantuvo reforzándose con la palabra del Dios, que es palabra viva y eficaz y útil. Desde siempre lo ha sido y desde siempre lo será. Ahora nos vamos a la escritura de Jeremías 9, 23 al 24. En el 23, Satanás lo tienta de esta manera. Dice, el Señor dice que no se enorgullezca. Ahí te dan a entender, obviamente, que el orgullo es lo que él promueve, que es lo que él maneja. Y en el tener, dice, ni el rico de su riqueza. ¿Por qué? Porque con las riquezas nos sentimos poderosos, nos sentimos dueños. Dice, ni el poderoso de su poder. Igual, tengo poder de hacerte bien, de hacerte mal, y nos ponemos casi a la altura de Dios. Queremos hacer. Es la manera en que nos estimula el enemigo para pecar. Y el sabio de ser sabio. Ok, eres sabio, pero no por tu sabiduría, sino por la inteligencia que Dios te ha dado. Entonces, nos vemos aquí como la escritura, aquí en Jeremías, nos dice que no se enorgullezca ni el rico de su riqueza, ni el poderoso de su poder, ni el sabio del ser sabio, que se enorgullezca de conocerme, de saber que yo soy el Señor. Y aquí en realidad no se trata de un pecado, sino que evito el pecado si de lo que yo me voy a sentir orgulloso, si de algo y de lo único que se me concede el que yo me enorgullezca es de conocerlo a Él y de saber que Él es mi Señor, es el Señor y es mi Señor. Ahora nos vamos a la escritura de Lucas 8:14. Dice, está hablando de la parábola del sembrador. Dice, la buena palabra cae y dice, y cuando cae y no da fruto, dice, son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan el tener las riquezas, el hacer los placeres de la vida, el ser las preocupaciones, cómo van a resolver y cómo van a salir victoriosos. Y no maduran. Entonces, somos tentados también cuando permitimos que sea arrancada de nosotros la palabra de Dios, cuando no la sostenemos como nuestra fortaleza. Vamos a ser tentados, si no tenemos esa actitud, vamos a ser tentados con tener, hacer y ser, olvidándonos de que lo que tenemos, lo que hacemos y lo que somos es porque el Señor nos lo permite. Entonces llevaremos fruto agradable para Él. Si lo que tenemos, hacemos y somos, lo ponemos bajo su señorío. Es cuando damos buen fruto. Por eso también debemos de recordar que nuestro tiempo es una riqueza que Dios nos da. Nuestra energía es algo que Dios nos da
y nuestras posesiones también. O sea, realmente nosotros no tenemos fortaleza propia ni nada en nosotros mismos. Lo que sí tengamos, lo que sí seamos y lo que sí podamos lograr es porque el Señor nos lo va a permitir. Y ahora, en Primera de Juan 2, del 15 al 16, vamos a ver cómo se nos estimula a saber que Dios no es el que nos tienta. Es necesario también que nosotros entendamos esto. Dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él, porque nada de lo que hay en el mundo, la codicia de los ojos, que es cuando se nos despierta el lo quiero para mí, lo quiero tener, los malos deseos del cuerpo, ay, para darme placer, porque me lo merezco, la arrogancia de la vida, para que vean quién soy yo, ¿verdad? Yo soy quien soy. Eso no viene del Padre, sino del mundo. Entonces debemos de estar bien despiertos, que todos estamos susceptibles a que se nos despierte la codicia de los ojos, los malos deseos del cuerpo y la arrogancia de la vida. Pero esas cosas no proceden de nuestro Padre Dios, sino del mundo. Entonces somos tentados por el enemigo y somos tentados por el mundo y según nuestra propia concupiscencia, nuestro propio pecado en el hombre viejo y nuestro propio descuido de no someter todo al señorío de Cristo, en algún momento nos pueden arrastrar a concebir un pecado. Pues con esto terminamos. Verdaderamente. Bien afirmados en la realidad, ¿verdad? De lo que es el riesgo de ser tentados en cualquier situación por cualquiera de esas tres áreas y de la importancia y la necesidad de concientizarnos, de estar sujetos a su señorío en todo. Y que así pues podemos crecer espiritualmente, podemos madurar Y llevar fruto. y llevar mucho fruto. Bueno, pues muchas gracias. Espero que haya sido de mucha bendición. Y pues que nos sigan viendo. Ya cada vez falta menos. Sí, cada vez falta menos para concluir esta Y etapa. que nos cuenten también su experiencia, pues pues cómo les ha ido, cómo Dios les ha hablado con todas estas clases, o si ya tienen su prospecto para discipular o... Es muy bueno porque aparte de que es un mandato de parte de Dios, Cristi, se refuerza mucho la fe propia cuando tú estás atendiendo a alguien. Te afirmas en la palabra, te afirmas en tu propio caminar, en tu propia experiencia. Es algo muy hermoso, la verdad. Se los digo yo. Por esta. Y aparte, pues te sirve a ti también, ¿no? Estudiarlo otra vez y otra vez y otra vez, o sea, como que lo ves diferente. O sea, tú también eres súper, Sí. Y bendecido. si alguno de ustedes abre esta lección y se siente atrasado, o que, como estamos mencionando, que en la lección 1.14, por ejemplo, viene lo del sufrimiento, bueno, ya saben, en el canal, si tú te vas Al video. a videos, ahí en videos viene toda la lista en orden de todos los videos que se han subido de todas las etapas, de la 1, de la 2 y de esta etapa 3. Si se van a videos. También si se van ¿cómo se llama cuando ya recopilas todos? Listas de reproducción. Listas de reproducción. Ahí también ya la etapa 1 y la etapa 2 ya están ahí, o sea, ya con todos los videos. En listas de reproducción también. No nada más te dejes llevar porque me tocó la suerte de que hoy me tocó ver fue el que me llegó, fue el que me apareció en la pantalla. Ustedes pueden ir, buscar y meterse para dar mucho fruto a nuestro Padre que tanto nos da y que todo nos dio y que Así todo es. hizo en nuestro lugar. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos en la próxima lección y pues que Dios los bendiga.
Hasta la próxima. Bye. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Que amor no recuerda todo mi pecar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Me aguarda en constante desviar, un padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor.